It's the freedom we know, only freedom we know. Comienza Hechos 2.0 con Ana Sánchez y Miriam Valero. Dance, dance, dance in the freedom we know. We're gonna dance, dance in the freedom we know. We're gonna dance, dance, dance in the freedom we know. Because the freedom we know is gonna last forever. Hola a todos, ¿qué tal? Ya por fin sábado y nosotras con muchas ganas de empezar nuestro programa de fin de semana. Yo soy Ana Sánchez. Y yo, Miriam Valero. Bienvenidos a Hechos 2.0. Still gonna praise. Yeah. Y en el programa de hoy vamos a seguir con las preguntas que nos hacemos en cuanto a Dios y a Jesús. Sí, a ver cuál es la primera pregunta de hoy. Vamos a verla. ¿Cómo se sabe que Dios existe? Esta es sin duda una de las preguntas que las personas que son agnósticas o ateas tienen la necesidad de obtener respuesta. Es verdad. Y la respuesta más evidente es lo que podemos leer en las Escrituras constantemente. Es decir, que la razón por la que sabemos que Dios existe es porque Él nos lo ha dicho y nos lo ha comunicado a nosotros a través de la Biblia. Él nos ha dicho todo acerca de quién es Él, de cómo es Él y el plan que tiene para nuestro planeta. En Romanos 1:20 podemos leer: porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y fijaos lo que dice aquí, que no tenemos excusa. Dios no tiene que materializarse para probar su existencia, sino que sus cualidades invisibles están aquí y proveen suficiente comprobación de la existencia de Dios. De hecho, se pueden observar la cantidad de leyes físicas que tienen detrás una inteligencia racional, que no pueden existir simplemente por pura casualidad. En el auge de la ciencia en los siglos XVI y XVII, las personas eran científicas porque esperaban encontrar leyes en la naturaleza. Esas leyes que les explicaran los hechos que veían y por tanto esperaban que estas leyes naturales porque creían en un dador de esas leyes. Cuando Newton, por ejemplo, descubrió la ley de la gravedad, no dijo: ya tengo la ley, no necesito a Dios. El sistema científico de Newton no se podía separar de Dios, ya que presuponía la existencia de un Dios que fijaba las leyes inamovibles del mundo físico. Y es que hoy en día la gente parece que está desesperada por decir que el universo se creó a partir de la nada. Pero si nos ponemos a pensar, es absurdo pensar que es imposible que un Dios creador cree todo a partir de la nada y luego decir que sí que es posible que la nada se convierta de repente en todo. Y un dato interesante que me gustaría destacar es que entre los años 1900 y 2000 el 65% de los premios Nobel creían en Dios. Yo creo que es un hecho muy interesante esto que estás comentando, porque una de las cosas que yo más he escuchado es, bueno, es que la gente creía en Dios en la Edad Media, porque los pobres pues eran muy ignorantes, no tenían conocimiento, pero ahora con la ciencia pues está demostradísimo que Dios no existe. Ya. Y qué curioso que precisamente los científicos, los premios Nobel, la mayoría de ellos crean en Dios. Entonces, ¿quiénes son los ignorantes? Sí, no, pero es que además es verdad que la ciencia explica, pero yo hablando desde mi perspectiva científica, muchas veces nos encontramos con explicaciones parciales. Ajá. Y si el método científico fuera el único método que tuviéramos para demostrar los hechos, uno no podría, por ejemplo, yo que sé, probar que vimos la televisión anoche, ni que hemos comido hoy. No hay manera en que uno logre repetir esos hechos en una situación controlada. Y aún así, cada vez que hago yo experimentos y veo nuevos resultados que no me esperaba, o incluso los que me esperaba, a mí me impresiona más cómo están las cosas hechas. Se habla de un diseño inteligente y creo que lo que estás diciendo pues tiene toda la razón, porque es como, por ejemplo, yo me voy a ir un poco más a mi campo, no tanto la ciencia, pero por ejemplo, cuando tú vas al Museo del Prado y te pones a mirar una pintura de Velázquez, pues cuanto más estudias sobre la pintura y cuanto más sabes de arte, más puedes admirar la genialidad del artista que ha creado esa obra. Y con la creación pasa lo mismo. Cuanto más conoces la creación, más te adentras, más descubres cómo es, pues también puedes admirar más al Dios que lo ha creado. Y me llama la atención, fíjate esto que decía Einstein, que decía que la única cosa incomprensible del universo es
que es comprensible. Fíjate, o sea, que hay detrás algo racional. Exactamente, hay una mente racional que hace que todas las cosas en la naturaleza estén bien hechas. Y fíjate lo que decía el Premio Nobel de Física Arno Penzias, que le dieron este premio en 1978 por el descubrimiento de las microondas, que constituyen la base de la teoría del Big Bang. Decía, la astronomía nos conduce a un evento único, un universo que fue creado de la nada. Se necesitó a alguien con delicado equilibrio para proveer exactamente las condiciones correctas requeridas para crear vida, y alguien con un plan sobrenatural. Y yo leo esta frase y me quedo alucinada de la afirmación tan grandiosa que está haciendo en un mundo en el que en las escuelas se está sustituyendo el enseñar acerca del creacionismo por la teoría del Big Bang como teoría ya demostrada. Y no deja de ser una teoría. Sin embargo, se nos llena la boca con la teoría del Big Bang, está demostrado. Pues no deja de ser una teoría. Y fíjate que este premio Nobel está hablando de alguien que ha creado un plan sobrenatural, de alguien inteligente. Y de esto, ¿qué pasa? Que cogemos las teorías que nos convienen y luego vamos seleccionando qué partes nos gustan y cuáles no. Pues vamos a cogerlo en su totalidad, ¿no? Pues sí, es que vemos cómo las evidencias racionales nos llevan al final a la creencia de la existencia de Dios. Pero además de ver toda la creación a nuestro alrededor que habla de la existencia de Dios, Él mismo vino a contarnos qué es Dios. En Juan 1:14 nos dice la Biblia que el Verbo, es decir, Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y en el versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si alguien quiere saber de verdad quién es Dios, solo tiene que mirar a Jesús. Dios se ha acercado a nosotros antes que nosotros a Él. Eso es. El escritor cristiano Casserley dice, el Evangelio provee ese conocimiento de la verdad última que los hombres han buscado en vano a través de la filosofía, inevitablemente en vano, porque es esencial a la naturaleza misma de Dios que Él no puede ser descubierto por la investigación y exploración de la mente humana, que solo puede ser conocido si Él primero toma la iniciativa y se revela a sí mismo. Así es. Jesús se hizo carne y nos mostró a Dios mismo. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y además de todo esto, tenemos nuestra experiencia personal, que yo creo que también es fuente de peso. Porque no solamente estamos hablando de algo que pasó hace 2000 años, sino estamos hablando de algo que sigue ocurriendo hoy y que hay millones y millones de testigos que evidencian lo mismo, ¿no? Y algunas personas pues podrían poner en duda esta afirmación diciendo que tal experiencia pues era una ilusión o una fantasía emocional o algo psicológico. Pero es que para mí Dios en mi vida es algo real y eso no me lo puede quitar nadie. Sin Dios, sin esperanza, viviendo en rebelión. La luz de tu evangelio me alcanzó y hacia tu cruz me dirigió. Y allí pude ver que tú eres el camino, tú eres la verdad, en ti está la vida, oh Cristo. En ti solo hay salvación, en ti
Y vamos con la siguiente pregunta. ¿Es verdad que Jesús dijo que era Dios? Y aunque lo dijera, ¿por qué tengo que creérmelo? Pues sí, Jesús dijo que era Dios y además lo dijo muchísimas veces. Y hay muchos textos en la Biblia donde lo podemos leer. Por ejemplo, en Marcos 2, 5 al 7 dice: Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y en esos tiempos, pues se conocía y se sabía que Dios era el único que podía perdonar los pecados, ya que lo decían las Escrituras. Por ejemplo, en Isaías 43, 35 dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Otro texto es el de Juan 1:1, que dice que el Verbo, es decir, Jesús, era Dios y estuvo desde el principio con el Creador. Luego también el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 3:16 dice que Dios fue manifestado en carne. Y una cosa importante relacionada con esta cuestión es que no solo sus seguidores observaron que Jesús decía que era Dios, sino también sus enemigos. Las autoridades judías de la época no lo dudaban. Lo leemos en Juan 5, 17 y 18. Dice: Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O, por ejemplo, también leemos en Juan 10, 30 al 33, dice: Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y este hecho separa a Jesús del resto de líderes religiosos, porque en el resto de las religiones lo que tiene mayor importancia son las enseñanzas, lo que enseña el maestro, pero no el maestro en sí. Y Jesús no solo dijo que les estaba enseñando la verdad a la humanidad, sino que Él dijo de sí mismo que Él era la verdad. Y, por ejemplo, si una persona famosa de hoy en día saliera por la televisión diciendo que Él es Dios y que tiene poder para perdonar pecados y que puede resucitar a los muertos por Él mismo, pues todos pensaríamos que este hombre está loco. Pues sí. Y esto es lo que pasó en los tiempos de Jesús. Él afirmó con claridad todas estas cosas y, bueno, mucho más. Y claro, se nos puede presentar otra pregunta, que aunque Jesús dijera que Él era Dios, ¿por qué me lo tengo yo que creer? Que Jesús lo dijera, pues no significa nada para mí. ¿Cuáles son las evidencias de que Jesús es Dios? Pues en la Biblia misma está la respuesta. Así es. Jesús demuestra una y otra vez que es Dios. Lo demuestra a través de milagros, a través de sanidades, echando fuera demonios, resucitando a gente que llevaba muerta días. Además, en Jesús se cumplen muchas profecías de las que se hablan en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, que iban a nacer de una virgen, que lo dijo Isaías bastantes años antes de la venida de Jesús. De hecho, lo escribió 700 años antes de Cristo. Y para que nos situemos históricamente, más o menos por ese siglo, Roma fue fundada. Isaías da muchas especificaciones, por ejemplo, de la crucifixión de Jesús, y claro, ahí Roma todavía ni siquiera existía casi, entonces él estaba describiendo algo que no conocía. Y la crucifixión la empezaron a practicar los romanos, y es curioso ver cómo Isaías describe muy detalladamente cómo es la crucifixión si ni siquiera estaba fundada Roma. Entonces eso es una descripción que nos da bastante evidencia de que es una profecía, porque Isaías ni siquiera conocía lo que era la crucifixión probablemente. Exactamente. Y, por ejemplo, otra de las profecías es cuando se profetiza el lugar del nacimiento de Jesús. Lo leemos en Miqueas: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y esto fue escrito como unos 600 años antes de Cristo. A lo mejor ni habían coincidido Isaías y Miqueas. Pues probablemente no. Y también se profetizó en Zacarías, que Zacarías vivió entre el 520 y 480 años antes de Cristo, más o menos, en la época de Sófocles, para que nos situemos históricamente. Pues Zacarías habla de la entrada de Jesús en Jerusalén días antes de su muerte subido en un asno.
Vamos a leerlo. Dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y aquí a mí me gustaría explicar que esto es algo bastante raro, porque la gente no cabalgaba sobre asnos. Es como decir que tenía de mascota una gallina en su casa. Pues no era una cosa habitual. Los asnos se utilizaban como animales de carga o de trabajo. Se cabalgaba en caballos, pero nunca en burros ni en asnos. Entonces, que profetizara eso era bastante raro. Y la escritura se cumplió 400 años después, cuando Jesús entró en Jerusalén montado sobre un pollino. Ujú. Y también se profetiza en Isaías su muerte por nosotros. Lo podemos leer en Isaías 53, 3-5. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Pero la principal señal de que Jesús era Dios es que él demostró toda su vida y demostró todas sus palabras con su propia resurrección. ¿Y quién en este mundo puede superar la muerte? Vamos, si alguien supera la muerte y la muerte no se le puede resistir, es para plantearse que todo lo que ha dicho es verdad. Pues sí. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Vamos a ver. ¿Cómo podemos saber que Jesús resucitó de entre los muertos? ¿Y por qué este hecho es tan importante para el cristiano? Y aquí hay que decir que el cristianismo se sostiene o se derrumba por la resurrección de Jesús. Lo leemos en 1 Corintios 15 del 12 al 18, que dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Así es, y es que además los relatos de sus apariciones fueron escritos para nosotros por testigos oculares a quienes se les apareció Jesús mismo durante un periodo de 40 días después de su crucifixión pública. Así es. Y como lo afirma el relato de Hechos, a quienes también, y aquí está hablando de los apóstoles, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y el apóstol Pablo, por el año 56 después de Cristo más o menos, escribió que más de 500 personas habían visto a Jesús resucitado en alguna ocasión. Y la mayoría de ellas todavía estaban vivas cuando Pablo estaba escribiendo todo esto. Esta declaración era como un reto para los que no creyeran, porque Pablo precisamente estaba diciendo que todavía había personas vivas a quienes podían preguntar acerca de la resurrección de Jesús. Las evidencias históricas son más que suficientes para afirmar que Jesús resucitó. Pues sí, y además también la falta de evidencias de cualquier otra explicación que se oponga a la resurrección. Que a veces estas teorías que están en contra de la resurrección requieren más fe para creer en ellas que la propia resurrección. Y me ha llamado la atención el caso de un periodista agnóstico que se llamaba Frank Morrison, que iba a escribir un libro para refutar la resurrección de Jesús. Investigó un montón, estuvo estudiando mucho y después de tanto estudio, su opinión cambió y se convirtió en creyente de Jesús. Y voy a leer sus palabras porque me parecieron interesantes. Dice: este estudio es en cierto modo tan extraño y tan interesante que el escritor considera deseable decir aquí brevemente cómo llegó el libro a la forma presente. En cierto sentido, no podía haber tenido otra forma, pues es en esencia una confesión, la historia íntima de un hombre que al principio se propuso escribir un tipo de libro y se vio obligado por la misma fuerza de las circunstancias a escribir otro.
No es que los hechos hayan cambiado, pues están registrados de forma imperecedera en monumentos y las páginas de la historia humana, sin embargo, la interpretación que se iba a dar de los hechos sufrió un cambio. Y es curioso porque Morrison descubrió que Cristo fue puesto en la tumba el viernes en público, pero el domingo por la mañana el cuerpo había desaparecido. Entonces, si él, Jesús, no resucitó de los muertos, alguien se tendría que haber llevado el cuerpo. En esa época había 3 grupos que podrían estar interesados en Jesús y podrían haberse llevado el cuerpo: los romanos, los judíos o los propios discípulos. Pues esto es muy interesante, porque en relación con los romanos, pues no hubiera tenido sentido que hurtaran el cuerpo, porque claro, eso traería desorden a todo su territorio y ellos ante todo querían mantener la paz. Por eso mataron a Jesús, porque causaba muchísima disputa. Por otro lado, los judíos eran los que habían matado a Jesús por autoproclamarse Dios, con lo cual a ellos no les interesaba robar el cuerpo para que luego se empezara a divulgar que posiblemente Jesús hubiera resucitado. Claro. Entonces, ante estas conjeturas, ¿con qué nos quedamos, no? De hecho, fueron ellos los que pidieron guardias para el sepulcro, que lo podéis leer en Mateo 27, que dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Un inciso, o sea, Jesús mismo ya anunció que él iba a resucitar. Continuó: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan los discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis un guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Así que no, yo creo que no... No, ni los romanos ni los judíos. No cabe. Y bueno, por último, los discípulos de Jesús, si hubieran robado el cuerpo, pues el resto de sus vidas habrían vivido una mentira y hubieran muerto por un Jesús que en realidad estaba muerto. No tendría sentido que hubieran entregado familias, negocios y que cientos y cientos de personas y miles hubieran sido torturadas y quemadas en las hogueras por una mentira. O sea que tampoco tiene sentido. Así que sus hechos no habrían estado de acuerdo con lo que sabían que era verdad y les mandaban a otros que hicieran. Claro, la alternativa a todo esto es que Jesús resucitó. Puede ser que los discípulos de Jesús no fueran avanzados como el hombre moderno de hoy en día, en lo científico, pero seguro que ellos sabían distinguir entre un muerto y un vivo. Y además te digo una cosa, los testigos oculares fueron muy importantes y a nosotros nos dan la prueba de que lo que ocurrió fue verdad. Como dijo el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Tú eres el amigo que me ama, Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú, eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido.
bueno, vamos ya hoy con la última pregunta del día. Vamos a escucharla, a ver qué nos dicen. ¿Por qué es Jesús el único camino para llegar a Dios? La verdad es que es una pregunta que nos hacen muchas personas también. Y bueno, a veces nos acusan de ser muy poco tolerantes por decir que Jesús es el único camino para llegar a Dios. Pero es que nosotros en realidad no somos los que lo decimos, sino que Jesús mismo es el que lo decía. Nosotros repetimos esa afirmación y también la de los escritores del Nuevo Testamento. Fíjate, Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en Juan 8:24 dice, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y en Hechos 4:12, el apóstol Pedro dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el apóstol Pablo estaba de acuerdo. Lo leemos en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por tanto, en todo el Nuevo Testamento, estos son unos pocos ejemplos, pero en todo el Nuevo Testamento la afirmación es unánime, y es que solo a través de Jesús podemos llegar a Dios. Y esto ocurrió porque en el principio del todo, con Adán y Eva, entró el pecado en el mundo y se produjo esa separación entre Dios y el ser humano. Que bueno, si queréis ahondar un poquito más en el tema, podéis escuchar el programa El Verbo y el Caos con el doctor José Luis Gómez Panete. Y bueno, este programa se emite todos los domingos y se está hablando sobre el Génesis, sobre cómo entró el pecado en el mundo. Es muy interesante y bueno, podéis disponer de ello en nuestro canal de YouTube. Y bueno, como comentábamos, Dios diseñó un plan para que el ser humano pudiera tener la relación original que tenían al principio en el Edén, entre el ser humano y Dios. Ese es su objetivo, que volvamos al original. Y el Antiguo Testamento siguió repitiendo este tema de que algún día una persona vendría al mundo y liberaría a la humanidad de todo el desastre en el que nos metimos con el tema del pecado. Y como hemos estado diciendo, a lo largo de las profecías de la Biblia van detallando de que ese Salvador va a llegar. Y la palabra de Dios se cumplió y Dios se encarnó en Jesús. Él murió en nuestro lugar para que pudiéramos gozar otra vez de una buena relación con Dios. En 2 Corintios 5, el 19 y el 21, podemos leer que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Fíjate, le dio igual que hubiéramos pecado, que hubiéramos hecho una cosa o la otra. Dios se reconcilió con nosotros a través de Cristo. Y en el versículo 21 leemos, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús ha preparado el camino. Dios ya lo ha hecho todo y nuestra responsabilidad es aceptarlo, es responder a eso que Él ha hecho. Como decíamos en el programa anterior, es así de fácil, pero también así de difícil para nuestro orgullo. Si la humanidad pudiera llegar a Dios de otra manera, pues mediante obras o buscando caminos alternativos o como se dice últimamente, bueno, todos los caminos llevan a Dios, todas las religiones valen. No valen, porque si valiesen, Jesús no hubiera muerto en la cruz, no hubiera sido necesario. Su muerte ilustra el hecho de que no hay otro camino. Por tanto, ninguna otra religión, ningún otro líder religioso puede llevar a alguien al conocimiento del único y verdadero Dios. Así es. Ahora bien, la muerte de Jesús no es el fin de la historia. Vamos a poner un ejemplo de por qué preferimos a Jesús por encima de otros líderes religiosos. Supongamos que nos vamos un día al bosque y nos perdemos y nos damos cuenta de que si vamos por la senda equivocada podemos morir. De repente vemos dos caminos a lo lejos con una persona en cada camino. Al acercarnos vemos que uno de ellos tiene el uniforme de guardabosques y está vivo, mientras que la otra persona está muerta en medio del camino. ¿A quién le preguntaríamos la salida del bosque? Pues evidentemente al que está vivo. Bueno, pues cuando de asuntos eternos se trata, vamos a preguntarle por la salida del problema al que está vivo. Eso es. Y no es Mahoma, no es Confucio, sino que es Jesús. Porque sus tumbas están ahí, las puedes visitar, pero no te pueden hablar de cómo resucitarse a sí mismos. Eso es que Jesús es el único. Él volvió de entre los muertos. Y esto demuestra que Él es quien dijo que era. En Romanos 1:4 lo podemos leer. El Hijo unigénito de Dios y el único medio por el cual una persona puede tener una relación personal con el Dios verdadero y viviente. Así que Jesús fue y es una persona sin igual.
Podremos buscar y buscar a lo largo de la historia un ser increíble que hiciera o que dijera grandes cosas, pero en nuestra búsqueda jamás vamos a encontrar a nadie que hiciera milagros, que cambiara vidas, que se haya autoproclamado Dios y que haya probado esto con su propia resurrección. ¿Qué ser humano podría superar la muerte? Jesús es real y tiene poder, y sigue andando por las calles buscando gente que le quiera seguir. ¿Querrás responder tú a su llamado? Nosotras lo hemos hecho y nuestras vidas no han vuelto a ser las mismas. Eso es. Por eso te invitamos a buscar, te invitamos a leer su palabra, a leer la Biblia. Conéctate con Jesús. Tiene sus palabras originales cerca de ti. Empieza a buscarle y a pedirle que te hable y verás lo que ocurre. Así que os dejamos con este mensaje de reflexión y esperamos que sirvan para animaros a querer saber más sobre Jesús. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que puedes escuchar los programas pasados en nuestro canal de YouTube, A Viva Voz FM, y puedes seguirnos también a través de las redes. Hasta la semana que viene. ¡Hasta pronto! Hechos 2.0. Todos los sábados en A Viva Voz Radio.